Incluso si uno fuera a dejar de lado todos los argumentos morales, nuestra opinión está basada en un examen minucioso y detallado de los registros. Se considera que las técnicas mordaces en los interrogatorios no propiciaron ninguna información importante que no pudiera conocerse con otros métodos, según la CIA ha afirmado. Bueno, es el informe, el dedo acusador a la Agencia Central de Inteligencia, $50 millones, 6 años después, 5.000 páginas, y vamos a ver qué es lo que dice. Aparentemente no es muy noble cómo presenta la CIA. Le damos la bienvenida al señor Eric de la Fuente, analista político internacional. Gracias al rabino Amram Anselem, que es rabino de la comunidad Beit Ramban de Sunny Isles, en el norte de la Florida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y está Eric Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, directamente desde la Ciudad de México. ¿Cómo está usted, coronel? Muy bien, gusto de estar con usted. El gusto es nuestro. Fíjense, déjeme solamente presentar algunas placas donde está la esencia, el corazón del reporte. Está diciendo que durante toda la investigación, poco después del 9/11, la CIA subcontrató a interrogadores que no tenían la experiencia necesaria. Hubo problemas administrativos, el programa estuvo mal gestionado, las tácticas fueron ineficaces y más brutales de lo que se creía. Vamos a ver qué más decía el informe. Detalla 20 hallazgos y 20 estudios de casos que demuestran que no se presentaron las situaciones como se debían. La búsqueda de Osama Bin Laden es uno de los estudios más detallados en el caso y que se ordenó borrar materiales sobre la muerte de Bin Laden y videos de interrogatorios. En otras palabras, los pecados de la CIA son bastante grandes. ¿Usted qué piensa? Señor, en realidad, cuando me dicen que son más brutales los métodos de interrogar de lo que se esperaba, brutal es muy subjetivo. ¿Dónde es que brutal es muy brutal? Con usted, coronel, dígame. Le escuchamos, señor Rojo. Mira, aquí, como dices, brutal es relativo. La tortura es relativa. ¿Qué es lo que es la tortura para una persona? Puede ser casi nada para otro, es cuestiones de relatividad. Pero aquí tenemos que ver cuál es la intención del reporte, qué es lo que realmente quiere la senadora Feinstein soltando el reporte una semana antes de que cierre este Congreso, cuando ella ya no tiene control de su comité. Obviamente, dentro de todo esto, fuera de la pregunta si fue tortura, si no es tortura, si fue excesiva, si fue necesario, si algo se logró, y vemos que las opiniones son encontradas, se ve que la CIA sí no se comportó al nivel profesional, tanto espiando a los miembros del Senado, no pasando informes correctos. Entonces, hay problemas administrativos más allá de lo que se encuentra en la relación al uso de las técnicas que vamos a llamar torturas por conversación general. Pero lo que dicen los demócratas, la señora Feinstein, es que los demócratas no se pueden ir sin que se sepa la verdad, mientras que los republicanos están preocupados porque esto puede tener consecuencias con sus aliados en el exterior. Y eso es lo que me decía usted. ¿Cuáles son los aliados que se pueden sentir molestos por este informe? Sí, hay dos preocupaciones grandes. En el caso de los aliados, por ejemplo, en el caso de Polonia, que es uno que se ha rumorado, ayudaron a Estados Unidos a transportar algunos de estos prisioneros, algunas veces llevar algunas interrogaciones, y se les prometió que como parte de esa ayuda, no, eso no iba a salir a la luz pública de cierta manera. Entonces hoy en día salen, hace poco, en julio, la Corte en Europa encontró a Polonia culpable de ayudar y asignaron más de cientos de miles de dólares a dos yihadistas, uno que estaba al frente de Al-Qaeda en Pakistán, de algunas de las operaciones, que es una cosa increíble. Pero el otro gran temor es ¿qué va a pasar? Este es el momento apropiado para sacar este informe. Muchas embajadas y el mismo secretario de Estado, John Kerry, ha dicho que puede ser una cosa que pueda alentar más ataques. Hemos visto que las mismas tropas norteamericanas se han puesto en alerta, ¿no?, para prever y creen que pueden haber muchos ataques que pueden a lo mejor ser llevados a causa de que haya más fervor. Claro, las embajadas en el exterior están aumentando su seguridad. Y usted, rabino, que sin duda Israel conoce muy bien esta situación entre ataques terroristas, tener prisioneros, tratar de extraer la información de una manera humana, porque ustedes son una democracia. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Usted también piensa que esto tiene matices políticos? Evidentemente que todo eso tiene matices políticos, pero yo estaba pensando de que
hay un principio que es el fin justifica los medios. Bien. Y eso es una regla que juega en muchos capítulos de la política. Okay. ¿Verdad? Y cuando se trata de la seguridad de un país y donde hay individuos que están buscándole a dañar el sistema, yo creo que el país tiene el imperativo de velar por 300 millones de habitantes. No se puede jugar con algo por el estilo. Que el tratamiento no sea el debido, como me mencionó el señor, bueno, todo es relativo. Todo es relativo. Pero yo necesito saber. Claro, usted necesita saber, pero también entonces la CIA en este momento está bajo una lupa bastante negra. No obstante, uno de los mayores defensores de la CIA en el Senado, el senador McCain, apoya el informe. Fíjense lo que dice McCain. He creído siempre que algunas de estas prácticas equivalen a torturas, tal y como una persona razonable podría definirlas. No solo la práctica del waterboarding, que es un simulacro de ejecución y una forma de tortura. Ok, el waterboarding, que es ese método que uno parece que se está asfixiando porque le echan agua a través de por la boca. Dígame, en realidad se obtuvo, después de haberse revisado toda la documentación, se obtuvo información importante a través de estos métodos, independientemente de si fueron brutales o menos brutales. ¿Qué usted me dice, coronel? Mira, hay dos opiniones que han salido en la prensa, que el vicepresidente Chen dice que sí, y se lograron grandes logros de capturar y evitar actos terroristas, y está el otro lado que dice que no, esto no se va a resolver en la discusión de hoy porque tenemos el encuentro político. Afortunadamente, el senador McCain, siendo republicano, está a favor de que haya transparencia en las actividades de la CIA, lo cual niega la posición de la senadora Feinstein de que si ella no lo publica hoy, no se publica después. Todo lo que haya hecho la CIA que está en violación de la ley, de cosas que ellos tienen que rendir cuentas independientemente del tratamiento de los prisioneros, porque aquí lo que veo es que el tratamiento de los prisioneros es la cortina de humo que se está usando para crear el escándalo, cuando realmente el escándalo está en el comportamiento de la CIA, en cómo llevan a cabo ciertas operaciones. No, yo creo que en realidad sí, ese es el corazón, es que es el gran dedo acusador hacia la CIA, porque supuestamente, como le decía la placa que estaba mostrando anteriormente cuando usted estaba hablando, que supuestamente engañó a los estadounidenses y gestionó de una manera incorrecta el programa que se puso en marcha después del 9/11, pero también hay que poner todo esto en un contexto histórico. Después del 9/11, que nosotros vimos y vivimos esas imágenes, en este país se le dio carta blanca, ¿no es así?, al presidente, a la CIA, a todos los organismos internacionales para que esto no pasara otra vez. Claro, y eso ¿no es así? Claro, y todo se pone en contexto. Yo creo que si se le preguntaran a muchas de estas personas en octubre del 2001, ¿acaso hubo una carta blanca para decir esto no puede pasar de nuevo, encontremos, usen los métodos que sean? Pero fue tácito, ¿no? Entonces hoy miramos 6 años atrás y miramos. Y yo creo que lo que vemos con el Congreso es que dicen, bueno, a lo mejor la CIA no le informó al Congreso, que dicen que a lo mejor no le informó ni al presidente exactamente cómo estaba pasando, y entonces hoy miramos atrás. Pero lo interesante va a ser qué fue lo que realmente, si llegaron a entrevistar a algunos de la CIA para este informe, dicen que a lo mejor no entrevistaron a algunas de las personas que participaron en el programa. Entonces eso puede ser interesante verlo cuando salga el informe, porque cuánta carta blanca le dieron. Y entonces, porque si no le están informando al presidente o no le están informando, o por lo menos al Comité de Relaciones Exteriores, entonces ¿se está actuando independientemente o está actuando porque la presidencia dice que lo hace? Todo esto también se hizo en territorio que no fue norteamericano, porque hay que recordarle al público que cuando uno hace un interrogatorio en suelo norteamericano hay ciertas leyes que protegen al interrogado. Sí, pero ¿No es así? se hizo en áreas donde había control de los Estados Unidos. O sea, no podemos... ¿Cómo control? O sea, si se hizo, por ejemplo, en Guantánamo, ¿dónde tuvo lugar toda esta situación? Bueno, pero no sé si tanto en Guantánamo, sino en bases supuestamente en puede ser Polonia, en Turquía, ¿cómo se considera ese territorio? Pakistán. Pakistán, es verdad. Sí, pero yo creo que es muy importante. Aquí el punto clave es si seguimos velando por la seguridad de los ciudadanos norteamericanos o no. Claro que no justifica. No siempre justifica, pero a veces los medios de comunicación exageran, ¿verdad?, la noticia, y eso sí es delicado.
Okay. Además, yo creo que en definitiva la CIA tiene que tener capítulos donde no puede sacarlo a la luz porque todo el sistema es para cuidar la seguridad de este país. Es que no están lidiando con monjes franciscanos, claro, no es así, no es, ni la CIA dígame, coronel, son personas de reputación dudosa, dígame. Mira, es que estamos precisamente tratando de proteger al país, tratando de evitar que vuelva a haber otro 9/11 y al mismo tiempo hay que obedecer las leyes del país y eso es donde la CIA tiene la obligación de cumplir con sus dictámenes. Claro, la extraterritorialidad de ciertas acciones no llega a la ley americana que protege a los individuos que están en territorio de los Estados Unidos. Pero también es verdad que este es un país de leyes y nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo y es verdad que la CIA también se tiene que comportar dentro de la ley. En lo que eso está ocurriendo, déjeme solamente mostrarle estas imágenes de algo que ha ocurrido en los últimos días, las últimas horas, donde es la víctima de un ataque en una sinagoga. Vamos a ver, yo quisiera, por eso le hemos traído a usted para que nos dé esta información. Sin duda que esto es un ataque terrorista dirigido a los israelíes. Por eso le quería preguntar, ¿cómo es que entonces los israelíes conducen este tipo de interrogatorios? Veamos. Hey, officer, it's not. You want to eat. You want to eat. Put the knife. Put the knife. With the knife. Hey, listen. Put the knife. Don't shoot me. No, don't shoot. Don't shoot. No, you gonna arrest me? Oh! Entonces, bueno, ustedes están, rabino, acostumbrados a este tipo de ataques, no solamente en sinagogas, sinagogas, hace sino apenas también 2 semanas pasó Dígame. algo en Jerusalén que fue catastrófico, ¿verdad? Horrible. Correcto. Pero, Entonces, bueno, ¿qué se hace con gente así? por eso le pregunto, ¿cuáles son entonces los métodos que usted puede compartir con nosotros de una Pero manera acá yo no amplia? creo que hay nada. Sí, pero yo en no creo Israel. Sí, en Israel los métodos, yo no sé exactamente cómo los manejan, pero los derechos humanos en Israel es un capítulo muy importante y Israel trata de manejar eso de una manera inteligente, suave. Pero hay a veces que la seguridad del país está por encima de todo. Y por ejemplo, La seguridad está por encima de hay un método todo. que usan los israelitas, hablando de esto, que acaban de incorporar de nuevo, es el de, cuando hay un ataque suicida, destruir la casa de la familia después, no matar a la gente de la casa, sino decirle, si crees que por suicidio vas a un mundo mejor, la casa de tus padres la vamos a destruir. La demuelen, ¿no? La muelen, y el tema es para tratar de prevenir de que no hayan esos ataques. De nuevo, esto de nuevo es en el contexto, no es que los informes no salgan a la luz pública, es cuando, cómo, este es el momento adecuado, sí o no, viendo tantos problemas que hay a nivel mundial, y no solo de Estado a Estado, problemas que individuos pueden ser impulsados, alentados por este tipo de cosas para tomar altos así. Ese es el gran problema, inclusive la gran duda dentro de la administración, como hemos visto con el secretario Kerry y algunos de los embajadores. Sí, que hasta, ni siquiera en la Casa Blanca están muy contentos con el hecho de que esto se está dando a conocer ahora por las consecuencias en los aliados y en las diferentes embajadas. Gracias, rabino. Gracias a usted, coronel. Siempre un gusto en tenerlo en nuestro programa y a usted, Eric. Ya regreso con más.